Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la paradita de las 12, un placer como siempre sintonizar con todos ustedes y a la vez servir contenidos que aspiramos resulten del agrado, de la satisfacción, de la complacencia de todos aquellos que nos honran con su sintonía. La paradita de las 12 hasta las 2 de la tarde, sirviendo contenido de interés. Ariel Pantaleón nos acompaña en esta portada del espacio de esta tarde. Muchas gracias, señor Cordero. Buenas tardes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias. Huete, que es gestora cultural de AP Cultura y trae informaciones interesantes para la cultura nacional, algunas exposiciones, temas de interés para aquellos que se interesan por la filatelía. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme al programa del día de hoy. Y bueno, estamos aquí porque queremos invitarle desde APEC Cultural, queremos invitarle a la exposición de Entre Sellos y Cartas, una exposición de un coleccionista, se llama Don Campos de Moya, quien es él es un destacado de personalidad de aquí de la República Dominicana, quien posee una colección bastante interesante sobre filatelia que está enfocada en la cultura norteamericana. Estamos hablando de sellos, de sellos postales. Sí. ¿Esta actividad cuándo se va a llevar a cabo? Esta actividad va a estar abierta desde el campus oficial de APEC, que queda en la avenida Máximo Gómez, en La Casona, a partir del 30 de julio de este año hasta mediados de septiembre. Estoy viendo el lema, el sello postal como un vínculo cultural que inspira a investigar y a coleccionar. Así mismo es, el sello postal es un documento que invita muchas veces a la investigación y también invita a la investigación en cuanto Perdón. Ok, continúe. Bueno, invita también al estudio, porque cada sello postal es lanzado en una época determinada. Correcto. Entonces, ese sello postal puede ser una representación de qué es lo que está pasando en el momento de una ciudad, de un país, y ayuda a entender la historia desde la perspectiva tanto cultural, artística, como personajes importantes que estén en ese momento en el O sea, quiere decir esto que se trata de un documento que retrata en cierto modo una época de un país, de una ciudad, etcétera. Sí, de una personalidad, porque vi en días pasados unos sellos postales que estaban vinculados, me parece que a Punta Cana o al grupo Punta Cana, claro, que el Instituto Postal Dominicano, Impostdom, como puso en ejecución. Sí, tiene que ver, el sello postal tiene que verse como si fuera una ventana, es una ventana al mundo. Desde el momento que los sellos postales empezaron las emisiones, que fueron el año 1800, estamos hablando del siglo XIX, era un momento donde la gente no tenía ese acceso, digamos, a los grandes viajes, a esa interconectividad que tenemos el día de hoy. Y para ese momento, bueno, el sello postal significaba una ventana al mundo, de que la persona tenía acceso a ver qué era lo que estaba pasando fuera. Correcto. Entonces empezaron a hacerse estos sellos conmemorativos que van destacando elementos, digamos, culturales, naturales. También van destacando personajes históricos
y eso le ayudaba a la población a tener una cercanía de lo que estaba pasando. Y por eso es un elemento, digamos, de enganche de la cultura, porque es un reflejo de lo que estaba pasando en ese momento. Hay en nuestro país mucha gente que sigue de cerca la filatelía. Mira, la filatelia realmente es una de las actividades donde tiene mayor número de coleccionistas. ¿Y el valor en qué reside? ¿En las cosas que se coleccionan o el tipo de cosas que se coleccionan o la cantidad de cosas que se coleccionan? Dependiendo, hay muchos tipos de filatelistas. Los filatelistas muchas veces se dividen, que ellos quieren, vamos a decir, coleccionar por temas. Quieren coleccionar, por ejemplo, voy a coleccionar temas de estampillas de deportes. Ok, deportes. Estampillas A propósito de... de que Félix está aquí. Mucho gusto, Félix. Placer. Hay gente que estampilla, digamos, que colecciona las estampillas de la naturaleza, estampillas de edificios, de personajes históricos, como se usaba cuando coleccionaban estas tarjetas de béisbol. Ujú. Bueno, es como más o menos Postalitas. eran las Sí. postalitas. Pero en este caso, don Campos de Moya, su colección se basa en las primeras ediciones. Quiere decir que él colecciona, digamos que vamos a suponer, el Hipostón dice que el día 18 de julio va a lanzar una postal sobre un tema, vamos a decir, los presidentes de la República Dominicana. Entonces el coleccionista va y compra esa postal el día de la primera la emisión de ese día. Entonces, Ok. don Campos de Moya, su especialización es primeras ediciones. Y esa colección, cuando se pone, digamos, en circulación, son de dominio público, es decir, que podemos traer fotografías, mostrarlas aquí, de esa colección particular de Moya. Claro que sí. Bueno, la exposición va a estar abierta a todo público y a cualquiera que esté interesado en el tema. Y va a ser una exposición bastante diferente, digamos, porque la manera en que va a ser expuesta a exhibición es una forma que no se ha visto aquí en República Dominicana. Yo como curadora y museógrafa me he encargado de que la exhibición sea mostrada donde el visitante tenga interacción con la colección y que entienda un poco de filatelia, ya sea que esta exposición va dirigida al público especializado y al público que no está muy conocedor del tema, pero le interesa saber sobre el tema. El doctor Jacín es un filatelista. Sí. Y un numismático también. Sí, También. Él le gustan ambas cosas. Pero el valor de un sello reside en muchísimas cosas que pueden influenciar el valor de un sello. Su antigüedad. No, y lo raro, el error, Sí, el correcto. error que traiga el sello Sí. por una razón u otra, que a veces uno dice, es de maldad que lo hacen. Porque siempre están buscando el error en dicho sello, pero aquí hay mucha gente con grandes colecciones de sellos y que han pasado de una mano a otra. A mí me llamó la atención que esta exhibición que se está promoviendo de Campo de Moya es sobre cultura norteamericana. Sí. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de hechos históricos que pasaron durante el siglo XX en la cultura norteamericana. La cultura norteamericana en el siglo XX tiene la particularidad de que fue de mucho avance tecnológico, Claro, histórico. claro. Estábamos en momentos de guerra en ese momento, donde Estados Unidos estuvo muy involucrada y donde el servicio postal en ese momento era bastante importante, porque era la manera en que se comunicaban. Digamos que yo tengo un familiar que estaba en Irak o que estaba en combatiendo En algún la frente de guerra, guerra. Sí. en algún frente de guerra. El arte postal era la forma de comunicarse con esos familiares. Entonces, él basa su colección en esto, digamos, porque él es un apasionado de la cultura norteamericana. Muy Y por bien, eso es que él empieza a muy hacer esta colección, esta recopilación. Yo voy a ir, porque interesante, porque para mí es interesante. el tema del siglo XX y la cultura Sí. norteamericana y
Y El siglo XX, que es el siglo de las libertades. no, y que Sí. fue Además, el siglo donde Estados Unidos se convirtió eventualmente en la potencia Sí. que hoy conocemos. Pero tú sabes, y la gente debe saber, que en Estados Unidos cuando se comenzó a desarrollar el transporte pero también- aéreo, Pero también hay que decir que el siglo XX es el siglo de la guerra. claro, Claro. no, Colero, es que no es así necesariamente. El problema es que el mundo le puso Primera Guerra Mundial, segunda, pues fue por denominaciones, porque y la guerra de los 100 años, Claro, y claro. todas las guerras europeas, Claro. y la guerra Pero napoleónica. creo que o sea, el mundo avanzó mucho en el siglo Sí. XX. sí, porque Sobre cambió. todo en materia de derechos. Sí, pero en el caso de Estados Unidos con el servicio postal, a finales de la década de los 20, el transporte aéreo de Estados Unidos, que estaba surgiendo en ese momento, solo se hacía para llevar el correo. Sí. O sea, solo era el correo que llevaba el transporte aéreo. Imagínense ustedes la importancia que esa nación le ha dado siempre al correo. Bueno, Correcto. Sí, el claro. Cordero preguntaba al ¿Se principio. escucha ya el micrófono? Sí, Bien. sí. Cordero Adelante. decía al principio que qué tenía que ver el Instituto Postal Dominicano. Ella decía que en esta, porque es una colección privada, no. Pero sí recuerdo hace algunos 14 años que empezó a emitir algunos sellos especiales para el impostón en colaboración con Tesorería Nacional y Dirección General de Impuestos Internos, no tan solo para los sellos de postales, sino también los sellos, otros sellos únicos que ellos imprimieron. No recuerdo, hay ediciones inclusive hasta de la Sigua Palmera, hay muchas ediciones Cultura nacional. especiales que hizo el Impostón, no tan solo pensando en esto, sino que una conmemoración de algunas actividades que en estos últimos 20 años se ha visto en República Dominicana, por eso mismo, porque vino una cultura norteamericana de darle seguimiento a todas estas cosas de postales, como señalaba ella, parecido a lo del béisbol, viniendo a Pero los mira, sellos postales. Vamos, perdón, Aquí hay- aquí hay- vamos a comprometer a la arquitecta para que regrese con imágenes que la podamos ir proyectando para que la gente sepa Claro. de lo que estamos hablando, Sí. del valor que tienen esas cosas que estamos hablando y puede traernos, además de esta colección del señor Campos, puede traer también otras colecciones, Claro que sí. dada su condición de profesional en la materia. Sí, claro. Sobre lo del Impostón, también quería decirle que, bueno, aquí realmente la filatelia, aquí hay muchos filatelistas Mucho. y realmente se han dedicado a resaltar la cultura dominicana a través de sellos postales y hacer series de conmemoraciones. Porque esto es por pasión, Eso es por más que pasión. por otra cosa, es por un interés. Por pasión Digamos- y por conocer la cultura, digamos, de una forma diferente, ¿no? Es una forma de inmortalizar un poco, no persigue ¿no? lucro. Bueno, Aunque encierre algún tipo de lucro el hecho de que usted tenga una colección que sea única, que sea Mira, bueno, Cordero, inicialmente sí Ya. tenía un importe económico, porque el sello postal lo que significaba era el importe que pagaba la persona para mandar. la carta. Es como cuando usted manda, que usted va a mandar algo por EPS o por cualquier courier, que usted tiene que pagar una cantidad de dinero para que le lleven un paquete de un país a otro. Los famosos sellos. Pero que los sellos se pagaban por el peso de la carta. Por el peso de las casas. Sí, cuando tú ibas a poner una carta, yo recuerdo cuando a mí me mandaban a poner cartas Sí. y yo llegaba al correo. ¿Te pesaba? Sí, Sí. en un peso te pesaba la carta y decía, lleva un sello de 7 centavos, uno de 3 y otro. Entonces, había que pegarle con la lengua a los Con la 3 lengua, sellos. sí. Pero mira, hay no una anécdota, es una realidad. Aquí hay una gran colección de una persona que la vendió hace un tiempo, hace muchos años. Esa persona fue, y se armó un problema judicial, secretaria de un gran médico, toda su vida, 40 años de un médico, y se dedicó, en esa época en que las comunicaciones todo eran por carta,
a coleccionar los sobres de todas las cartas que él recibió, Sí. las cartas que el hombre recibía, y mantenía el sello. Locales y aéreos. Sí, Los mantenía el sello en la carta, que tenía un valor especial. Claro. Interesante. Y se armó un lío porque la colección era de millones de pesos sin Sí. saberlo. No juegue. De millones de pesos sin saberlo porque ¿Y habían en qué paró sellos. eso? ¿En qué paró? Paró un lío, pero De mucho dinero. de mucho dinero, Bueno, porque hay- la familia del médico decía, eso es de fulano, y no, eso era Claro. mío, porque yo era que eso era Ella carta. fue que la coleccionó. Óyeme, Es un lío. Es un lío. Porque no hay materia, no hay asidero legal en esa materia. o sea, ¿O sí? era un lío. Derecho de propiedad, ¿para pero, quién? Claro. pero para que vean cómo alguien inicia una colección de la nada. Correcto. De la nada, Y porque era de la quizás sin nada. proponérselo. Sin de que proponérselo. estaba acumulando una fortuna. Y sin saber que eso tenía, hasta que alguien le dijo, que tú tienes todas esas cartas. Sí, Sí. yo tengo 40 años de comunicaciones, de sobres, que me lo coleccioné. ¡Wow! Y más el si valor. están pegados en el sobre. Pegado en Claro. el mismo sobre, Cordero. Por eso que se habla de arte postal. Sí, por eso exactamente se habla de arte postal. O sea, el mundo es... Usted Tú sabes tiene- que ese es el usted- mundo, ese es el mundo, yo digo, de la abundancia, Cordero. Sí, porque no estamos... Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, Sí. totalmente de acuerdo. el mundo de la Totalmente de abundancia. acuerdo. Y usted como especialista en la materia, colecciona de sellos también? No, yo no. Mira, yo Su me toca- profesión es, dijo, Yo soy Arquitecta. arquitecta, Sí. pero me especialicé en curaduría de arte y restauración. vamos a hablar de curaduría de arte, porque eso sí es interesante. ¿Qué tipo de tarea lleva a cabo una gente que cura obras? Por ejemplo, Don Campos de Moya tiene tiene una colección bastante amplia. Él tiene, vamos a decirlo, a más de 2.000 sellos Ay, postales. santísimo. Entonces, ¿cuál es mi tarea como curadora? Vamos a hacer una exhibición. ¿De qué va a tratar esa exhibición? Entonces, mi tarea como curadora va a ser elegir cuáles son los sellos que se van a adaptar a la historia que se va a contar. Porque cada exhibición es una historia. Entonces, mi tarea como curadora es elegir parte de su colección que le va a dar sentido a la historia que se quiera contar mediante una exhibición de arte Correcto. o una exhibición de, en este caso, filatelia. Ahora, ¿Eso se estudia, se aprende? Sí, o- claro, eso se estudia. Yo estudié fuera, aquí, pero aquí también hay muchísimo, por ejemplo, la UNFU dan aquí formación en museografía. En curadores, creo que la UAS tiene programas también, tanto de crítica, de arte. Pero realmente esa es la tarea de que tiene un curador, elegir cuál es la selección de una colección que es bastante amplia y cuál es la historia que se va a contar en esa exhibición. Bueno. Bueno, yo soy, usted una pregunta. no, como ella dice curadora, Cordero, y restauradora, tú te pones a ver en un museo tan grande, por ejemplo, como el Museo del Prado, lo que ese departamento hace en recuperar obras Claro. que sufrieron un daño, obras que hay que cambiarla para una colección, o obras que un museo recibe de otro prestada. O sea, son muchas cosas que tienen que ver con, Sí, claro. con ese renglón. Y en cuanto a la autenticidad, ¿la curadora tiene potestad para establecer qué es auténtico y qué es una copia? O... Claro que sí, bueno, Presumo- pero tanto los curadores, pero hay especialistas que se dedican a esto, pero el curador debe de tener el ojo para saber qué es auténtico y qué es no, pero también cada obra de arte va acompañado con un certificado de autenticidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y en el caso de que no lo tenga, por ejemplo, a mí me lo regalaron, yo tengo 5 o 6 obras de arte envueltas y no tiene el sello, no tiene ese certificado del autor. ¿A dónde lo llevo? ¿Cómo lo llevo? Por ¿Cómo lo ejemplo, certifico? ¿Cómo le doy Claro. autenticidad al cuadro, a los cuadros? Sí. Claro, por ejemplo, hay historiadores del arte que se dedican o se especializan en una rama, digamos, vamos a decir, el expresionismo, y tienen el ojo para decir esto es falso o esto es, porque el artista tiene un estilo, se sabe cómo se manejó en ese momento. Aquí hay muchos historiadores que, por ejemplo,
los murales de Jaime Jaime Colson. Colson. Sí. Hay especialistas historiadores que se dedican a estudiar ese tipo de arte. Entonces se buscan a esos especialistas que estén instruidos en la materia y ellos te certifican o no si esa obra es auténtica o es una copia. Mire, eso es tan así, Colero, que hay un caso famoso de hace unos 6 o 7 años con relación a Picasso. Sí. Un individuo que era plomero en la costa sur, iba y le daba servicio al maestro, a Pablo Picasso, en uno de esos periodos de Picasso. Y el individuo dice, él, que Picasso les regaló varias serigrafías, varios cuadros, y que un día le estaba haciéndole un trabajo de plomería y Picasso llegó con una caja de madera, con muchos lienzos en esa caja de madera y se la regaló. Magnífico. Hasta ahí la historia tenía un sentido. Pero él, pasado un tiempo, por un tiempo de 40 años, le manda una carta al Museo de Pablo Picasso diciéndole que él tiene obras de Pablo Picasso. Auténticas. Es que él quiere que le autentiquen las obras para luego ponerla a vender. Claro. El museo le dice, mira, vamos a hacer algo, tómale una foto y envíanoslo por fax, óigame bien. Y él envía las comunicaciones, la foto por fax. Cuando el museo la ve, dice, es Pablo Picasso. Óigame bien, a pesar de que está en blanco y negro. Claro. Pero ahí comienzan los historiadores a decir, bueno, vamos a ver los cosas. Vamos a Lo ubicar primero, esto. que Picasso no regalaba cuadros que no estuvieran terminados. Y ahí hay cuadros que no estaban terminados. Segundo, ¿por qué un simple plomero guarda obras de ese nivel 40 años cuando él es un hombre pobre, cuando él veía lo que costaba un cuadro de Picasso en el mundo? Sigue las preguntas. Y siguieron ellos llegando a una conclusión. Dice, ¿y por qué esperó 40 años? Dice, sencillo, la prescripción de robo. Ah, perfecto. Entonces, ya, sabiamente. el museo dijo, no, el museo dice, no, es que le duró 40 años porque prescribe robo a los 40 años. Inteligentemente. No lo puede Él no lo acusar. podía hacer, dice, porque era la única explicación de que un hombre pobre guardara, Esa bueno, millonada. 175 millones de euros, la coleccioncita que él tenía. Sí, casi nada. Pero Sí. déjame decirte, aquí hay anécdotas con relación. Todos sabemos que Ramón Oviedo trabajó publicidad. Entonces Ramón a veces hacía en los departamentos de arte de algunas agencias, Ramón hacía algunos garabatos, algunas cosas, como que luego descartaba, eran como bocetos. Pero hay personas que conservan algunos bocetos de Ramón, Claro. que para Ramón eran bocetos, posiblemente para otros eran obras de arte. Sí. Y luego le decían, firma esto aquí, y él se lo firmaba. Y tienen valor coleccionable también. Sí, eso es una historia. Hay otra de un amigo nuestro, luego de fuera de cámara le diré de quién es, de quién se trata. Un amigo nuestro le dio con pintar, pero tenía tanta habilidad para la pintura que copió a un artista de la pintura dominicana importante. Y lo hacía tan bien que el propio autor, el original, tuvo que llamar la atención Sí. porque era perfectamente confundible. Hacía unos cuadros, Sí. no menciono el nombre porque ya está muerto y bueno, no vale la pena hacerlo. Esa persona, luego un día él lo llamó, le dijo, mire, yo quiero que usted se abstenga de seguir haciendo estas cosas porque usted me está plagiando. Y realmente era un plagio, pero un plagio que para algunos que tal vez no tuvieran mucho conocimiento sobre la obra original, podía ser perfectamente, lo único que diferenciaba era la firma, porque el plagiador firmaba las obras con su nombre, pero eran obras iguales, tú la ponías ahí, le ¿Y tapabas tú la crees? firma y podías ¿Y tú? decir, ese cuadro es de fulano de tal. Mira, Porque
hay artistas que para mí, toda la pintura y ¿cómo se llama? Los murales que hay en Colombia, que son gordos, todos son boteros, para mí. No importa quién lo haga. ¿Me explico? Claro. Entonces, ese estilo puede ser plagiado perfectamente. Sí, porque la gente no entiende que parte de una obra es la creatividad del artista. Entonces esa creatividad, el sello, entonces tú dices, bueno, yo voy a copiar esa obra deforme de la mujer sentada de Picasso. Sí. Tú la vas, pero tú la puedes llegar a perfeccionar y hacerla idéntica. Sí. Pero no es la obra. Sí, no lo es. Entonces, bueno, no fue la imaginación de él. Vamos a agradecer a Melissa. Vamos a repetir el día de la actividad, dónde será la actividad, y vamos a comprometerte para que regrese con muestra y nos siga hablando de este arte. Maravilloso. Y mostrando, sí, a mí me interesa, es un arte poco escudriñado, poco conocido. Y estudiado. Bueno, vamos a invitarlos a todos ustedes a que a partir del 30 de julio de este año acudan a nuestras salas de exhibiciones de APEC Cultural, que estamos ubicados en el campus principal de APEC, en la Máximo Gómez, en la casona de APEC. Eso a partir del 30 de julio. De 30 de julio. Estaremos allá desde las 9 hasta las 2 de la tarde y vamos a estar manejando por protocolo COVID, vamos a hacerlo digamos que por citas, ¿no? Bien, sí. Cada hora vamos a tener grupos de 10 personas. Y bueno, tienen que llamar a nuestras oficinas para acudir anteriormente, para reservar la hora que van a acudir y nosotros reservamos. ¿Y el señor Campo de Moya estará ahí con Claro, la gente? se va a dar actividades donde él va a hacer visitas guiadas. Y bueno, esta actividad es compartida, la estamos haciendo junto a Alfa Inversiones, quien ha sido el patrocinador oficial de esta exhibición. Y vamos a estar haciendo varias actividades y conversatorios en torno a la colección Campo de Moya y sobre la filatelia, junto a la Asociación de Filatelistas de acá de Santo Domingo. Y sería mucho aspirar el que quizás escuchemos la posibilidad de que él pueda venir contigo, acompañarte y ampliar más sobre el tema. Y quizás nosotros buscar por otro lado algún otro coleccionista que pueda y hacer dedicarle un poquito más de tiempo a este arte. Claro que sí, estaremos contactándonos con Campo de Moya para que él pueda acudir acá y hacer un pequeño debate sobre este arte que también es bastante apasionante dentro de los filatelistas. Sí, y hablar de la cultura norteamericana del siglo XX. Sí, claro, interesante. Bueno, gracias por venir, Melissa. Esperamos que esto tenga éxito y ojalá este espacio y lo que hemos hablado aquí ayude a que más gente se interese por este arte. Muchísimas gracias por la invitación y lo estaremos esperando a partir del 30 de julio. Bueno, gracias. Vamos a hacer una paradita. Al regreso integramos al señor Viviano de León y al señor Darío Cuba al set que llegó para ahora. Seguir con más temas.